El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, es un centro público de investigaciones sectorizados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Tiene como misión generar conocimientos e innovaciones tecnológicas que permitan su transferencia, considerando un enfoque que integre desde el productor inicial hasta el consumidor final, contribuyendo al desarrollo competitivo, productivo, equitativo y sustentable del sector forestal, agrícola y pecuario en beneficio de la sociedad. En la agricultura de temporal y especialmente en las zonas más marginadas ha sido difícil la adopción de variedades mejoradas debido al riesgo que resulta invertir en tecnologías cuyos resultados son inciertos. Ante esta situación, los productores recurren a los materiales criollos, que aunque por lo general son de bajo rendimiento, relativamente le aseguran su cosecha. Con este antecedente y en colaboración con la Fundación Guanajuato Produce, AC y el Gobierno del Estado, el INIFAP generó una nueva tecnología para que el productor de granos de la zona de temporal pueda conservar y seleccionar su propia semilla, tomando en cuenta características deseables por el productor como son precocidad, sanidad y tamaño de la mazorca, entre otras. Lo importante es que esta práctica se realice en la parcela del productor antes de cosecharse, lo cual permite que el productor tenga una selección de la semilla que va a utilizar para el siguiente ciclo. La tecnología incluye recomendaciones que permiten en el proceso de conservación mantener una semilla con menor daño causado por plagas y enfermedades. Con esta tecnología, el productor de maíz de grano, al seleccionar su semilla, aumenta su productividad paulatinamente año con año. Conserva la semilla que ha estado sembrando por muchos años, ahorra en el insumo semilla que representa aproximadamente el 20% del costo del cultivo y principalmente evita la pérdida del germoplasma valioso. A lo largo de la historia, el maíz ha jugado un papel importante en la vida económica, social y cultural de los mexicanos. Los hallazgos de mazorcas prehistóricas en el Valle de Tehuacán permiten afirmar que los maíces criollos que ahora conocemos en México son el resultado de cuando menos 6.500 años de selección y evolución bajo cultivo. Según estadísticas de la SAGARPA en Guanajuato, en el ciclo agrícola primavera-verano del 2000, se sembraron en el estado 408.131 hectáreas de maíz, de las cuales el 79% correspondieron a temporal y el 21% restante a riego por bombeo y o de presa, bordo, etc. Según estimación de fuentes oficiales y privadas, en la totalidad de las 87.284 hectáreas de superficie sembrada en riego, se utiliza semilla mejorada, mientras que de las 320.847 hectáreas de temporal, solo se utiliza semilla mejorada en el 4% de la superficie, un equivalente a 12.833 hectáreas. Una de las prácticas más importantes en el cultivo de los maíces criollos es la selección de semilla para la siembra del siguiente año. Existen varias razones para que los agricultores guarden su propia semilla. Por tradición, porque ante el riesgo de otras variedades, su semilla les ofrece algún grado de garantía en cuanto a rendimiento y calidad, por la poca semilla que almacena y porque las mazorcas de maíz son fáciles de manejar y no requieren mucho espacio. Las siembras de maíz para autoconsumo generalmente se efectúan en temporal, punta de riego y en menor proporción en riego, y las realizan productores en pequeñas superficies, que pueden ser desde fracciones de surcos hasta 8 hectáreas. Es muy común que los pequeños productores utilicen semilla criolla que ellos mismos han seleccionado, conservado y cultivado a través de los años. Por esta razón, el objetivo de este video es mostrar un método de selección y conservación de semillas, de convencer a los pequeños productores de maíz de sus beneficios y enriquecerlo con sus propios conocimientos. Así, de una manera práctica y sencilla, ellos mismos pueden mejorar su maíz criollo o variedad de polinización libre mediante la selección en campo y el manejo post cosecha de las mazorcas, de donde obtendrán la semilla para el ciclo siguiente. A través de las prácticas sugeridas, en los años siguientes de cultivo podrán obtener plantas más vigorosas, mazorcas más grandes, uniformes y sanas, que finalmente se traducirá en una mayor producción y o productividad. Hay que recordar que es a través de la semilla la forma más efectiva de conseguir mejoras,
ya que con nuevas tecnologías se pueden introducir modificaciones en el aporte nutritivo, por ejemplo, elevar la calidad de la proteína, así como la producción y productividad agrícola. El INIFAP, en colaboración con productores de varias regiones, ha realizado investigaciones en maíces criollos durante muchos años para determinar la tecnología adecuada para su mejoramiento. El producto de estas investigaciones es el procedimiento de selección masal. Consta de 2 etapas, las prácticas de selección en campo y el manejo post cosecha. Al seguir el procedimiento de selección masal, el productor de maíz está en posibilidad de asegurar la mayor calidad posible de su semilla. Práctica tradicional de selección de semilla de maíz. Cuando llega la cosecha, generalmente el agricultor amona su maíz con todo y planta, con el propósito de secarlo, dejándolo en su parcela hasta poco antes de la siembra. Cuando considera que está seco, pisca la mazorca sin poner atención a las plantas de donde provienen, y ya en el granero selecciona las más grandes para obtener la semilla de la siguiente siembra. Con esta forma de apartar la semilla, naturalmente se ha mejorado el cultivo de maíz por mucho tiempo. Sin embargo, se mejoraría aún más si las mazorcas para semilla se escogen en el mismo terreno de cultivo, seleccionando bien las plantas desde el inicio de la floración. Etapas de la selección: prefloración, madurez fisiológica y poscosecha. Prefloración. Este procedimiento comienza con una buena preparación del terreno después de la cosecha del ciclo anterior, para asegurar que germine bien la semilla y la nacencia sea uniforme. Asegurar una buena población con matas a la misma distancia y que cada una tenga el mismo número de plantas, de preferencia cuidando que no falle ninguna mata. Antes de la floración, hay que escoger una parte de la milpa que tenga 50 metros de largo por 50 surcos de ancho, o sea, 1/4 de hectárea, que esté lo más uniforme posible, pero cuidando que no sea lo mejor ni lo peor de la milpa y que no esté en la orilla. Al llegar la floración, antes de que suelten polen, el polvito amarillo, se debe eliminar las plantas o espigas de plantas aventureras, fuera de tipo, indeseables, que sean diferentes a la mayoría de las plantas y plantas de otras variedades. Para diferenciar las plantas de otra variedad, debe observarse el color de la espiga, del gilote o estigmas, altura de la planta, precocidad en la aparición de la espiga y del estigma o gilote. Eliminar plantas con enfermedades que entran a la planta desde recién nacida, cuyos síntomas se manifiestan hasta que empieza a gilotear. La espiga se deforma y en lugar de polen aparece un polvo negro. Lo mismo al retirar el totomostle u hojas de la mazorca. Se observa que ésta no se formó y su lugar lo ocupa una masa de polvo negro, conocido técnicamente como carbón de la espiga y localmente como carboncillo. Y principalmente se deben eliminar plantas con enfermedades transmitidas por semilla como Fusarium, la cual ocasiona pudriciones a la raíz y plántula, lesiones negro-cafés cerca de los nudos del tallo y en la mazorca se desarrolla un moho algodonoso de color rosa diseminado que causa pudrición a la semilla. ¿Qué características hay que considerar en la selección? Nadie mejor que el pequeño productor conoce su maíz, por lo que solo él sabe qué aspectos de su maíz le gustaría seleccionar y conservar. Algunos criterios de selección que pueden tomarse en cuenta se enlistan a continuación. Buena cobertura de mazorca, color del lolote, estabilidad. El productor prefiere rendimientos constantes a obtener mayor rendimiento ocasional. Grano limpio, grano resistente y que no se pique, granos uniformes, mazorca bien llena, número de hileras de la mazorca, peso de la mazorca, porte alto para tener pastura, precocidad, rendimiento de grano y pastura, para asegurar su sustento y el de sus animales. Sanidad de la mazorca, tamaño de la mazorca, tamaño del lolote, totomostle grueso, totomostle limpio. Madurez fisiológica. La madurez fisiológica es el punto en que la semilla está prácticamente desligada de la planta madre, recibiendo nada o casi nada de ella, aunque físicamente unida.
y es el punto en que la semilla presenta la máxima germinación y vigor. Una forma de conocer cuando la semilla de maíz está fisiológicamente madura es desprendiendo semillas de la mazorca, removiendo la cabeza o micrópilo, e inmediatamente se observa una capa negra conocida técnicamente como aleurona. También observando que las hojas que cubren la mazorca y las de la planta madre se tornan amarillas. Debido a que no todas las semillas de las mazorcas seleccionadas maduran al mismo tiempo, es importante dejar pasar un periodo razonable de la madurez fisiológica, 30 a 40 días, y así evitar baja en la germinación. Durante la cosecha se deben extraer a mano primero las mazorcas seleccionadas. El factor más importante que se debe vigilar es el contenido de humedad de la semilla. Se debe realizar cuando esté entre 15 y 20%. Antes de la cosecha se realiza un segundo desmezcle, eliminando plantas que no se pudieron observar durante la floración, como las de madurez tardía o adelantada y madurez desuniforme, teniendo cuidado de retirarlas para que no se mezclen con las seleccionadas. Hacer la selección en campo antes de la cosecha, teniendo en cuenta el tipo de planta que el productor ha seleccionado, pero con competencia completa. Cuando el maíz esté maduro, en la parte de la milpa escogida antes de la floración, se harán 25 fracciones de 10 surcos de ancho por 10 metros de largo. En cada fracción, solo hay que piscar las plantas con competencia completa, que son las que tienen matas a los lados y en los surcos vecinos a la planta seleccionada. En cada fracción hay que seleccionar las mejores 40 mazorcas de las plantas con competencia y que reúnen las características que busca mejorar el pequeño productor en su población. Antes de desgranar las mazorcas posterior al secado, eliminar las semillas de color diferente al de la variedad, manchados, dañados, etc. Después de desgranar las mazorcas seleccionadas, se mezclan los granos para obtener aproximadamente 100 kilos de semilla para la siembra siguiente. Con esta forma de selección, el pequeño productor mejorará el rendimiento de su variedad criolla año con año. La mejora se apreciará además en un buen vigor de las plantas, en su sanidad y en la producción de mazorcas grandes, uniformes y limpias de toda pudrición. Post-cosecha. El manejo posterior a la cosecha de la semilla seleccionada en campo tiene como propósito realizar una serie de operaciones especiales para conservar la calidad en la semilla, mediante su acondicionamiento que involucra el secado, limpieza, clasificación, tratamiento, envasado y almacenamiento, que es cuando la semilla queda en condiciones de guardarse para ser usada en la próxima siembra. Secado. El propósito del secamiento es reducir el contenido de humedad para disminuir la acción de los insectos, las reacciones bioquímicas dentro de la semilla y los hongos. Cuando el contenido de humedad disminuye de 12 a 13%, la acción de los hongos prácticamente se detiene y a un 9% el ataque de los insectos es mínimo. La semilla tiene cierta humedad en su interior, aunque no se aprecia a simple vista. La semilla con humedad nunca está dura porque el agua de su interior la humedece y la mantiene blanda. Cuando la humedad disminuye durante el secado, la semilla se endurece. La semilla tiene diferentes cantidades de agua en distintas etapas. La cantidad de humedad depende de las condiciones ambientales donde se produce. Por ejemplo, el maíz producido en condiciones húmedas puede tener más humedad que la semilla cosechada en condiciones secas. La semilla de maíz puede ser cosechada a 20% de humedad e inclusive dejarse secar en forma natural en la planta. Los sistemas de secado aplicables por el pequeño productor podrían ser secamiento natural en campo. El calor del sol causa el secamiento, aunque su costo es bajo, expone la semilla al daño por pájaros e insectos. Plataformas de secamiento. La colocación de las mazorcas en plataformas de madera reduce el daño por pájaros. Se acelera el secado moviendo y volteando las mazorcas expuestas al sol, pero sin contacto directo. Asoleadores cubiertos. Una vez dispersas las mazorcas, se pueden cubrir con plástico, lo cual causa un efecto de invernadero, con temperaturas mayores y un secado más rápido. Es importante mover el material y permitir el paso del aire para que la humedad tenga un medio de escape. Estructuras cubiertas a temperatura ambiente. Los cuartos o cobertizos de carrizo o tabique son estructuras dentro de las cuales se guardan mazorcas de maíz,